Ellos vieron el milagro con sus propios ojos. Un ciego recuperó la vista en segundos, pero en vez de adorar, ellos acusaron, y en ese instante un juicio divino cayó sobre ellos, un juicio que ni la muerte podría borrar. En una mañana común en Jerusalén, algo extraordinario ocurrió. Un hombre llamado Eliabe, ciego desde su nacimiento y mudo por posesión demoníaca, fue instantáneamente curado por Jesús frente a cientos de testigos. La multitud estalló en júbilo, pero entre los pilares del templo, un grupo de fariseos, liderados por Simón, Malaquías y Azarías, observaba con ojos encendidos de odio. Esos hombres, guardianes de la ley y respetados por todo el pueblo, estaban a punto de pronunciar palabras que cambiarían sus destinos para siempre. Consumidos por la envidia y el miedo de perder su poder, acusaron a Jesús de obrar con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. En ese instante, el cielo guardó silencio. El Espíritu Santo fue blasfemado y un juicio divino, implacable y eterno, quedó sellado. Esta no es solo la historia de un milagro, sino de una elección que resonaría a lo largo de los siglos. Una advertencia sobre el precio de la dureza de corazón y el poder irreversible de nuestras palabras. Antes de continuar con esta historia perturbadora, dime, ¿de qué ciudad estás viendo este video ahora? Escríbelo ahí en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, presiona ese botón de suscripción, porque lo que vas a descubrir aquí puede cambiar por completo tu perspectiva sobre el arrepentimiento y el perdón eterno. El sol de la mañana derramaba su luz dorada sobre las piedras blancas de Jerusalén. Las calles ya hervían con comerciantes gritando sus precios, niños corriendo entre las tiendas y peregrinos de todas partes de Israel convergiendo hacia el templo. Era un día como cualquier otro, o eso parecía. Eliabe tambaleaba por los callejones estrechos de la ciudad baja, sus ojos vacíos mirando a la nada. Sus manos extendidas palpaban el aire frente a él, buscando alguna referencia, alguna seguridad en aquel mundo de oscuridad perpetua. No veía el sol que calentaba su piel, no veía los rostros de las personas que se apartaban de él con miedo y repulsión. Todo lo que conocía era el vacío negro y el silencio forzado de una lengua que no podía moverse. Pero lo peor no era la ceguera ni la mudez. Lo peor era lo que habitaba dentro de él, una presencia sombría, cruel, que lo torturaba día y noche, voces que solo él podía escuchar en su mente, riendo, burlándose, susurrando horrores que lo hacían temblar. El demonio que lo poseía no solo le robó la vista y la voz, sino también su dignidad, su esperanza, su humanidad. La gente lo evitaba como si fuera una maldición ambulante. Es castigo de Dios, decían algunos. Él o sus padres pecaron gravemente, murmuraban otros. Eliabe no podía defenderse, no podía explicar, no podía ni siquiera llorar en voz alta por su condición. Su existencia era un infierno silencioso. Esa mañana algo diferente ocurrió. Eliabe sintió manos gentiles sujetar sus brazos, no para alejarlo, sino para guiarlo. Eran sus primos, Jonatán y Ruth, que habían escuchado rumores sobre un rabino de Galilea que realizaba curaciones imposibles. Un hombre que expulsaba demonios con una simple palabra, que hacía caminar a paralíticos y limpiaba a los leprosos. Eliabe, vamos a llevarte con él, susurró Ruth en su oído, aun sabiendo que él no podría responder. Hay esperanza. Ese hombre, dicen que es diferente a todos los demás. Jonatán sujetaba firmemente el brazo de Eliabe mientras navegaban entre la multitud cada vez mayor. El murmullo aumentaba en cada esquina. Él está aquí. Jesús de Nazaret está en la plaza del mercado. Cientos de personas convergían en aquel lugar. Enfermos siendo cargados en camillas, ciegos siendo guiados, paralíticos arrastrándose por el suelo. Todos buscaban una chispa de esperanza en ese hombre que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y de la medicina. En el centro de la plaza Jesús enseñaba. Su voz era diferente. No gritaba como los escribas del templo, no condenaba como los fariseos. Había algo en su presencia que calmaba los corazones más angustiados y al mismo tiempo perturbaba las conciencias más endurecidas. Pero en los rincones oscuros de la plaza, entre las columnas de
piedra y bajo las sombras de las tiendas, un grupo de hombres observaba con ojos muy distintos. Simón ben Gamaliel, Malaquías ben Eleazar y Azarías ben Sadoque, tres de los fariseos más respetados y temidos de Jerusalén. Sus vestiduras impecables, sus filacterias anchas, sus barbas perfectamente cuidadas, todo proclamaba su posición de autoridad espiritual. Pero bajo aquellas vestiduras sagradas, corazones venenosos latían con envidia y odio. «Miren a esta multitud», gruñó Simón, su rostro contorsionado con desdén. «Los siguen como ovejas estúpidas. ¿No ven que es una amenaza para todo lo que hemos construido?» Malaquías apretó los puños. «Viola el sábado, come con publicanos y pecadores, perdona pecados como si fuera Dios mismo. Ese hombre debe ser detenido». Azarías, el mayor de los tres, observaba con ojos calculadores. «Paciencia, hermanos. Dejen que él se exponga. Cuantos más milagros haga, más evidencia tendremos para condenarlo ante el Sanedrín». Fue en ese momento que Jonatán y Ruth lograron atravesar la multitud, llevando a Eliabe ante Jesús. El hombre ciego y mudo tambaleaba, sus manos temblando, su cuerpo sacudido por espasmos ocasionales, señales visibles de la presencia demoníaca que lo atormentaba. La multitud abrió espacio. Un silencio tenso cayó sobre la plaza. Todos los ojos se volvieron hacia aquel encuentro, el maestro y el atormentado. Jesús miró a Eliabe con una compasión que trascendía cualquier palabra. No había asco en sus ojos, ni miedo, ni juicio, solo un amor profundo e inquebrantable. Entonces, sin ceremonias elaboradas, sin rituales complejos, sin oraciones largas y dramáticas, Jesús simplemente dijo: «Sal de él». Lo que ocurrió después hizo que el tiempo pareciera congelarse. Eliabe fue lanzado hacia atrás como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Su cuerpo se arqueó violentamente. Un grito, el primer sonido que salía de su garganta en años, rasgó el aire. No era su voz, sino algo gutural, inhumano, lleno de odio y tormento. Y entonces, silencio. Eliabe cayó de rodillas, sus manos tocaron el suelo y lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos, antes vacíos, blancos, muertos, ahora estaban claros, vivos, brillando con lágrimas de incredulidad. Parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces. Los colores estallaron en su conciencia, las formas, los rostros, la luz del sol. Todo era nuevo, todo era milagroso. Yo puedo. Su voz salió temblorosa, ronca, maravillada. «Puedo ver, puedo hablar». La multitud explotó. Gritos de alabanza, llanto de alegría, manos levantadas al cielo. «Es el Hijo de David, Él es el Mesías prometido. Gloria a Dios en las alturas». Eliabe cayó a los pies de Jesús, sollozando sin control, besando sus sandalias, agarrando sus vestiduras. «Gracias, gracias, gracias». Jonatán y Ruth abrazaban a su primo, riendo y llorando al mismo tiempo. Personas que jamás habían visto a Eliabe antes lloraban con él. Extraños se abrazaban. La alegría era contagiosa, avasalladora, trascendente. Pero en los rincones oscuros de la plaza, 3 pares de ojos ardían con una furia diferente. Simón apretó los dientes con tanta fuerza que sus mandíbulas dolían. Malaquías sentía su corazón martillar con una mezcla de miedo y rabia. Azarías, normalmente tan controlado, temblaba visiblemente. Habían presenciado lo imposible. Un hombre ciego desde su nacimiento ahora veía, un mudo ahora hablaba, un endemoniado ahora estaba libre, y no había forma de negarlo. Cientos de testigos lo vieron todo. Algo cambió en ese momento en el corazón de esos 3 hombres. Una línea fue cruzada, una elección fue hecha, una decisión que sellaría sus destinos para siempre. Mientras la multitud celebraba, mientras Eliabe descubría el mundo por primera vez, con ojos que funcionaban y una voz que obedecía, esos 3 hombres se miraron entre sí, y en lo profundo de sus ojos, una oscuridad más profunda que cualquier demonio comenzó a formarse. La celebración en la plaza continuaba. Eliabe no podía dejar de mirar a su alrededor, maravillado con cada detalle que sus ojos ahora captaban.
Los colores vibrantes de las vestiduras de la gente, el azul profundo del cielo, los reflejos dorados del sol en las piedras de Jerusalén. Hablaba sin parar, probando su voz recién liberada, repitiendo su testimonio a cualquiera que quisiera escuchar. Yo estaba en tinieblas absolutas, no solo tinieblas físicas, sino una oscuridad del alma. Y ahora todo es luz. Jesús observaba la escena con una sonrisa suave, sus ojos reflejando la alegría de aquel hombre restaurado. Pero también había algo más en su mirada, una tristeza profunda, como si él ya supiera lo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando la multitud empezó a abrirse. Un silencio gradual fue reemplazando el júbilo. La gente se apartaba, creando un pasillo. Y por ese pasillo caminaban Simón, Malaquías y Azarías, sus vestiduras moviéndose dramáticamente con cada paso, sus rostros contorsionados en expresiones de indignación teatral. «¡Hagan espacio para los maestros de la ley!», gritó alguien en la multitud, más por costumbre que por respeto. Simón fue el primero en hablar, su voz proyectada para alcanzar a todos los presentes. Era un hombre acostumbrado a ser escuchado, acostumbrado a que sus palabras fueran aceptadas como verdad incuestionable. «Pueblo de Israel, hoy han presenciado algo extraordinario. Eso es innegable». Pausó, dejando que el suspense creciera. Pero deben preguntarse, ¿por qué poder opera este hombre tales señales? Algunos en la multitud murmuraron confundidos. Otros fruncieron el ceño, sintiendo que algo estaba mal en esa pregunta. Malaquías dio un paso al frente, señalando acusadoramente a Jesús. La Torá nos advierte sobre los falsos profetas, nos enseña que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz, que sus siervos pueden realizar señales y maravillas para engañar incluso a los escogidos. Un frío recorrió la multitud. Las personas empezaron a mirarse unas a otras, la incertidumbre sembrando duda en corazones que minutos antes estaban llenos de fe. Azarías, el mayor y aparentemente el más sabio, levantó las manos en un gesto que exigía silencio absoluto. Cuando habló, su voz era baja, casi melancólica, pero cada palabra estaba calculada para causar el máximo impacto. «Es por Beelzebú, el príncipe de los demonios, que este hombre expulsa demonios». El aire pareció ser succionado fuera de la plaza. Era como si alguien hubiera abierto un portal a algo oscuro y terrible. Las palabras flotaban en el aire, venenosas, destructivas. No solo estaban cuestionando la autoridad de Jesús, no solo lo acusaban de ser un falso profeta, estaban haciendo algo infinitamente peor. Estaban atribuyendo la obra clara e indiscutible del Espíritu Santo al mismo Satanás. Eliabe, aún de rodillas, miró alrededor confundido. Su mente recién liberada apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podían aquellos hombres, maestros de la ley y guardianes de la fe, negar lo que era tan obviamente divino? «Yo estaba ciego y ahora veo», protestó él, su voz quebrándose. «Yo estaba mudo y ahora hablo. ¿Cómo puede eso ser obra del mal?» Simón se volvió hacia él con desprecio. «Silencio, no eres más que un ignorante. Has sido engañado, igual que toda esta multitud». Pero algo cambió en la atmósfera en ese momento. No era algo que los ojos pudieran ver o los oídos pudieran oír. Era espiritual, profundo, perturbador. En el reino invisible, los ángeles sostenían sus espadas con tristeza. Los demonios retrocedían con terror, sabiendo que una línea había sido cruzada. El mismo Espíritu Santo, que momentos antes había operado aquella gloriosa sanidad, ahora era blasfemado públicamente. Jesús permaneció en silencio por un largo momento. Sus ojos recorrieron los rostros de los tres fariseos. No había ira en su mirada, sino algo mucho más pesado, una tristeza profunda, una compasión dolorosa por hombres que acababan de sellar sus propios destinos. Él sabía, él siempre supo. Desde el principio de la creación, él sabía que este momento llegaría. Pero el dolor no era menor por eso. La multitud ahora estaba dividida. Algunos aún miraban a Jesús con fe inquebrantable. Otros empezaban a murmurar entre sí, las semillas de duda germinando en corazones fértiles para la incredulidad. Y algunos ya se alejaban,
eligiendo creer a los fariseos en lugar de creer en sus propios ojos. Pedro, que estaba entre los discípulos en la multitud, dio un paso al frente, su rostro rojo de indignación. ¿Cómo se atreven? Jesús levantó la mano, silenciándolos suavemente. No era el momento de que sus discípulos hablaran. Esta era una cuestión que debía ser enfrentada directamente, definitivamente, terriblemente. Él caminó lentamente hacia los tres fariseos. Cada paso resonaba en la plaza, ahora extrañamente silenciosa. El sonido de sus sandalias sobre las piedras parecía ecoar como los latidos de un corazón. Cuando se detuvo frente a ellos, estaba tan cerca que podía ver el odio mal disimulado en sus ojos, sentir el veneno que escurría de sus corazones endurecidos. Todo reino dividido contra sí mismo será arruinado, comenzó Jesús, su voz tranquila pero cargada de autoridad absoluta. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá. Simón abrió la boca para interrumpir, pero algo en Jesús, tal vez la intensidad de su mirada, tal vez la unción que emanaba de su presencia, lo hizo quedarse en silencio. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces subsistirá su reino? La lógica era irrefutable. Incluso aquellos que querían dudar no podían negar la verdad de esa declaración. ¿Por qué el diablo expulsaría a sus propios demonios? ¿Por qué trabajaría en contra de sus propios intereses? Jesús continuó, su voz volviéndose más intensa. ¿Y si yo expulso demonios por Beelzebú, por quién los expulsan sus hijos? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Azarías palideció. Sabía exactamente a qué se refería Jesús. Había exorcistas entre los fariseos, hombres que realizaban rituales elaborados y largos para intentar expulsar demonios, generalmente sin éxito. Si Jesús obraba por Satanás, entonces ¿por qué poder obraban ellos? Pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, proclamó Jesús, su voz resonando ahora con poder divino, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Por un breve momento, una luz pareció brillar alrededor de Jesús. Algunos en la multitud cayeron de rodillas, cubriendo sus rostros. Otros miraban maravillados, sintiendo una presencia santa que los hacía temblar. Pero Simón, Malaquías y Azarías permanecieron de pie, sus corazones tan endurecidos que ni siquiera aquella manifestación divina pudo penetrar la coraza de orgullo y odio que habían cultivado. Jesús los enfrentó directamente, y lo que dijo a continuación haría callar a todo el cielo y estremecer a todo el infierno. Por eso les digo, Él pausó, y en ese silencio el peso de la eternidad pareció descender sobre la plaza. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Un rayo de esperanza brilló brevemente en algunos ojos. Tal vez había misericordia incluso para los fariseos. Tal vez sus palabras insensatas podrían ser revertidas. Pero entonces Jesús continuó, y lo que dijo después lo cambiaría todo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si toda la creación contuviera la respiración. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, prosiguió Jesús, su voz ahora cargada de una tristeza profunda. Pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Las palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. No había ira en ellas, no había venganza, solo verdad absoluta e ineludible. Simón intentó reír, un sonido forzado y vacío. ¿Nos amenazas? Somos los guardianes de la ley, nosotros somos raza de víboras, interrumpió Jesús, su voz ahora cortando como una espada. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Malaquías retrocedió como si hubiese sido golpeado físicamente. Nadie jamás les había hablado así. Nadie se atrevía a desafiarlos públicamente. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón, continuó Jesús. El hombre malo saca cosas malas del mal tesoro. Pero yo les digo que de toda palabra inútil que los hombres hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio.
juicio. Esas palabras penetraron como flechas, no solo en los 3 fariseos, sino en todos los presentes. Cada palabra importaba, cada acusación tenía peso, cada blasfemia tenía consecuencias. Porque por tus palabras serás justificado, concluyó Jesús, su mirada fija en los 3 hombres que lo habían acusado, y por tus palabras serás condenado. En ese momento, algo se quebró en el espíritu de aquellos 3 hombres. No fue arrepentimiento, fue algo mucho peor. Fue un endurecimiento final, una elección definitiva, un punto sin retorno. Azarías se volvió bruscamente, sus vestiduras azotando el aire. «Vámonos, este lugar está contaminado». Simón y Malaquías lo siguieron, pero no sin antes lanzar una última mirada de odio puro hacia Jesús. Era un odio más allá de la razón, más allá de la lógica, más allá incluso del instinto de supervivencia. Mientras se alejaban entre la multitud, que ahora se abría para ellos no con respeto, sino con una mezcla de miedo y repulsión, algo invisible los acompañaba. Sus conciencias, que deberían gritar en protesta, estaban extrañamente silenciosas. El Espíritu Santo, que durante toda su vida había luchado por atraerlos a la verdad, ahora se retiraba, no por venganza, no por ira, sino porque ellos habían hecho una elección final e irrevocable. Habían visto la luz más pura y la llamaron oscuridad. Habían presenciado el poder más santo y lo atribuyeron al mal. Y en el reino espiritual, un juicio quedó sellado. Un juicio que ningún sacrificio podría revertir, ninguna oración podría deshacer, ninguna penitencia podría cancelar. Habían blasfemado contra el Espíritu Santo, y el precio de esa blasfemia apenas comenzaba a manifestarse. La noche cayó sobre Jerusalén como una cortina pesada. Las estrellas brillaban en el cielo, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban abajo. Pero para 3 hombres, esa noche sería diferente a todas las demás que habían vivido. Simón ben Gamaliel se encerró en sus aposentos privados, una cámara lujosa en su mansión en el barrio alto de la ciudad. Alfombras persas cubrían el piso, candelabros de oro iluminaban paredes decoradas con las más finas tapicerías. Su riqueza era vasta, acumulada durante décadas de influencia y poder, pero esa noche toda esa opulencia parecía vacía. Intentó orar como hacía todas las noches. Desenrolló sus pergaminos sagrados, amarró sus filacterias, cubrió su cabeza con su manto de oración. Las palabras familiares comenzaron a salir de sus labios, las mismas oraciones que recitaba desde niño. Las palabras parecían muertas, vacías, resonando sin significado en su propio corazón. Era como si estuviera hablándole al techo, a las paredes, al vacío. No había conexión, no había presencia, no había nada. Se detuvo a mitad de una oración, un sudor frío brotando en su frente. Sus dedos temblaban mientras sostenía el pergamino. «Es solo cansancio», murmuró para sí mismo. «Mañana será diferente». Pero una voz susurró en su mente. No la voz del Espíritu Santo que antes lo convencía y lo guiaba, sino un susurro oscuro, frío. «No habrá un mañana diferente, nunca más». Al otro lado de la ciudad, Malaquías ben Eleazar caminaba de un lado a otro en su escritorio. Era un escriba meticuloso, conocido por su precisión al copiar las escrituras. Miles de horas de su vida habían sido dedicadas a preservar cada letra, cada palabra, cada tilde de la ley de Dios. Pero ahora, cuando miraba hacia los pergaminos en sus estantes, parecían acusarlo. Tomó uno de ellos, desenrollándolo con dedos que no podían mantenerse firmes. Era el libro del profeta Isaías. Sus ojos cayeron sobre un pasaje que había leído cientos de veces. «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad». Las palabras parecieron saltar del pergamino, quemando su conciencia como hierro al rojo vivo. Él había hecho exactamente eso. Había llamado la obra más pura del Espíritu Santo, obra del diablo. «¡No!», gritó hacia el cuarto vacío, arrojando el pergamino al suelo. Él estaba engañando al pueblo. Era necesario detenerlo.
Pero incluso mientras las justificaciones salían de su boca, sabía que eran mentiras. Había presenciado el milagro, había visto la luz en los ojos de Eliabe, había sentido la presencia divina emanando de Jesús, y aún así había elegido negar todo eso. Malaquías cayó de rodillas, intentando orar, intentando clamar por perdón, pero sus oraciones parecían rebotar en el techo, regresando vacías a su corazón. Era como gritar en un abismo y no escuchar ni siquiera un eco. El silencio era ensordecedor. Azarías ben Sadoque, el mayor de los tres, se sentó solo en su biblioteca privada. Era un hombre de inmenso conocimiento. Había estudiado bajo los mayores rabinos de su generación. Había memorizado libros enteros de la Torá. Había debatido con los más sabios eruditos de Israel. Su mente era afilada como una navaja, capaz de argumentos brillantes y lógica impecable. Pero ahora, esa noche, su mente giraba en círculos inescapables. Repasaba los acontecimientos del día una y otra vez. La sanidad de Eliabe, las palabras que ellos habían pronunciado, la respuesta de Jesús. Y mientras más pensaba, más una certeza terrible crecía en su pecho. Habían cometido lo imperdonable. Azarías era lo suficientemente estudioso para entender la gravedad de lo que Jesús había dicho. Conocía las Escrituras, conocía la naturaleza de Dios, conocía los límites de la misericordia divina, y ahora sabía que había cruzado ese límite. Su mano tembló cuando tomó una copa de vino, intentando ahogar el terror creciente en su corazón, pero el vino tenía sabor a ceniza. La comida en su estómago se sentía como piedras. Todo, absolutamente todo, había perdido su sabor. Se levantó bruscamente, tambaleándose hasta una ventana que daba al templo iluminado a lo lejos. Aquel lugar sagrado, donde había servido por décadas, ahora parecía solo una estructura de piedra fría y sin vida. Aún hay sacrificios, susurró para sí mismo, aferrándose a un hilo de esperanza. Mañana ofreceré un sacrificio por el pecado. La sangre del cordero cubrirá, pero su voz se apagó. Sabía en lo profundo de su ser, él sabía que ningún sacrificio de animal podía cubrir lo que había hecho. Todo el sistema sacrificial fue establecido para pecados de ignorancia, para transgresiones no intencionales. Pero él no había blasfemado por ignorancia. Había mirado directamente a la luz y la había llamado tinieblas. Había visto la bondad y la había llamado maldad. Había presenciado el poder del Espíritu Santo y lo había atribuido a Satanás. Y lo había hecho sabiendo, en algún nivel profundo de su alma, que estaba equivocado. Los tres hombres, en sus respectivos refugios, experimentaban lo mismo esa noche, un vacío que nunca habían sentido antes. No era simplemente culpa, la culpa la conocían bien y tenían rituales para tratarla. No era solo remordimiento, el remordimiento podía ser calmado con tiempo y esfuerzo. Era algo mucho peor, era la ausencia completa de la presencia de Dios. Durante toda su vida, incluso cuando pecaban, incluso cuando erraban, siempre había una voz interior, suave, persistente, amorosa, llamándolos de vuelta, el Espíritu Santo convenciéndolos, atrayéndolos, guiándolos. Pero ahora esa voz estaba silenciada, no porque Dios quisiera castigarlos, no porque la misericordia divina tuviera límites pequeños, sino porque ellos habían rechazado tan completamente la única fuente de arrepentimiento verdadero, el mismo Espíritu Santo, que ya no había nada que pudiera atraerlos de regreso. Simón despertó a mitad de la noche, empapado en sudor, su corazón martillando en el pecho. Había soñado con el día del juicio, pero no era un sueño cualquiera, era demasiado vívido, demasiado real. En el sueño estaba ante el trono de Dios y una pregunta resonaba a través de la eternidad. ¿Por qué poder dijiste que mi hijo obraba? Y Simón había respondido como lo hizo aquel día, por Beelzebú. Y entonces el trono se alejaba, no con ira, no con violencia, simplemente se alejaba, haciéndose cada vez más distante, hasta desaparecer por completo en un vacío infinito. Estaba solo, eternamente, irreversiblemente solo. Cuando despertó, Simón se dio cuenta de que lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas extrañas, no traían alivio,
No traían catarsis, eran lágrimas sin esperanza, sin propósito, sin destino. Malaquías tampoco podía dormir. Abrió nuevamente las Escrituras, buscando desesperadamente alguna promesa de perdón que pudiera aplicarse a él. Encontró muchas. Dios era rico en misericordia, lento para la ira, abundante en amor. Pero cada promesa tenía condiciones: arrepentimiento sincero, reconocimiento del pecado, un regreso a Dios. Y Malaquías comprendió con horror creciente que no podía arrepentirse verdaderamente. No porque no quisiera, parte de él lo deseaba desesperadamente, sino porque algo dentro de él había sido permanentemente dañado. Había rechazado la única fuerza en el universo capaz de producir arrepentimiento genuino. Ahora, lo único que quedaba eran remordimientos vacíos y justificaciones desesperadas. Azarías se quedó en su biblioteca hasta el amanecer, su mente brillante finalmente comprendiendo la extensión total de su condena. Era lo suficientemente inteligente para entender la ironía cruel de su situación. Había pasado la vida entera estudiando sobre Dios. Conocía todos los nombres divinos, todos los atributos, todas las promesas. Podía citar de memoria miles de versículos. Pero ahora, cuando más necesitaba a Dios, cuando más necesitaba su presencia divina, había solo silencio. Se había vuelto como los ídolos que tanto despreciaba. Tenía ojos, pero no veía. Tenía oídos, pero no oía. Tenía boca, pero sus oraciones eran vacías. Cuando el sol salió sobre Jerusalén, iluminando el templo con su luz dorada, los tres hombres miraron hacia esa luz y no sintieron nada. No había calor, no había esperanza, no había promesa de un nuevo comienzo. Habían pronunciado palabras que no podían retirarse. Habían hecho una acusación que selló sus destinos. Habían blasfemado contra la única fuente de redención. Y el juicio, un juicio que ellos mismos invocaron sobre sus propias cabezas, había caído. No con truenos o relámpagos, no con plagas o castigos visibles, sino con algo infinitamente peor: la retirada de la presencia de Dios. Simón miró sus manos, recordando cómo habían apuntado acusadoramente hacia Jesús. Malaquías tocó su garganta, recordando las palabras venenosas que habían salido de ella. Azarías cerró los ojos, pero no encontró paz. Solo la imagen persistente de la mirada de Jesús, aquella mirada llena de tristeza profunda. Ellos aún estaban vivos, sus corazones aún latían, sus pulmones aún respiraban, pero algo esencial había muerto dentro de ellos, y esa muerte era irreversible. El sol continuó su camino por el cielo, indiferente. La ciudad despertó a un nuevo día. Los mercaderes gritaban sus precios, los niños reían en las calles, los peregrinos llenaban el templo. Pero para Simón, Malaquías y Azarías, una sentencia había sido pronunciada, no por un juez cruel, no por un Dios vengativo, sino por las propias palabras que habían salido de sus bocas. Y esa sentencia resonaría no solo a lo largo de sus vidas, sino a través de la eternidad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y para Simón, Malaquías y Azarías, cada día era un descenso más profundo en un tormento que ningún ritual religioso podía aliviar. Simón ben Gamaliel continuó con sus funciones públicas. Todavía presidía juicios en el Sanedrín, aún enseñaba en el templo, todavía era recibido con reverencia donde quiera que iba. Su posición no había cambiado, su influencia permanecía intacta. Exteriormente todo parecía normal, pero por dentro estaba desmoronándose. Todas las mañanas despertaba con un peso aplastante en el pecho, no físico, sino espiritual. Era como si una piedra gigantesca estuviera apoyada sobre su alma, comprimiendo, sofocando, aplastando cualquier chispa de alegría o paz. Intentaba orar, pero sus oraciones eran mecánicas, vacías, sin vida. Las palabras salían de su boca por puro hábito, pero no había nadie del otro lado escuchando. O peor, aquel que escuchaba se había apartado definitivamente. Lo que más atormentaba a Simón era que aún podía ver la verdad. Su mente no estaba confundida. Sabía que Jesús era quien decía ser. Sabía que el milagro de Eliabe había sido real, genuino, divino, pero su corazón estaba tan endurecido que no podía responder a esa verdad. Era como estar atrapado en una prisión de vidrio.
podía ver la libertad al otro lado, incluso podía tocarla con las manos, pero una barrera invisible e impenetrable lo separaba de ella para siempre. Un día, Simón estaba en el templo cuando volvió a ver a Jesús. El maestro estaba enseñando a un grupo de personas, y su voz, aquella voz que había pronunciado la sentencia sobre Simón, resonaba por los pasillos de piedra. Simón quiso huir, pero algo lo mantuvo allí, escondido detrás de una columna, observando. Jesús contaba una parábola sobre un tesoro escondido en un campo. Hablaba sobre la alegría de encontrarlo, sobre vender todo para poseerlo. Sus ojos brillaban con pasión, su rostro irradiaba amor, y Simón sintió nada. Sabía intelectualmente que debía estar conmovido. Sabía que aquellas palabras eran verdaderas, profundas, transformadoras. Pero era como si alguien hubiera cortado la conexión entre su mente y su corazón. Podía comprender, pero no podía sentir. Entonces Jesús dejó de hablar y volvió su rostro directamente hacia el lugar donde Simón estaba escondido. Por un momento aterrador y devastador, sus ojos se encontraron, y en aquellos ojos Simón no vio ira, no vio satisfacción por la justicia ejecutada, solo vio tristeza, una tristeza tan profunda que parecía no tener fin. Simón huyó del templo como un hombre perseguido por demonios. Sus vestiduras se enredaron en sus piernas, haciéndolo tropezar. Las personas se apartaron de él, asustadas por la expresión de terror en su rostro. Cuando llegó a casa, se encerró en sus aposentos y por primera vez desde aquel día fatídico intentó orar de verdad. No oraciones memorizadas, sino un clamor desesperado del corazón. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, escúchame, ten misericordia de mí. Silencio. Yo sé que pequé, sé que estaba equivocado. Por favor, solo escúchame. Silencio. Lo imploro. Silencio. Y entonces Simón comprendió la extensión completa de su condenación. No era que Dios no quisiera perdonarlo, era que él había rechazado tan completamente el único camino de regreso que ya no existía puente alguno entre él y el perdón. Había blasfemado contra el Espíritu Santo, la única fuerza en el universo capaz de producir arrepentimiento verdadero. Ahora, incluso cuando quería arrepentirse, no podía. No de verdad, no de una manera que alcanzara el corazón de Dios. Era como si alguien hubiera quemado todos los puentes detrás de él y ahora estuviera atrapado en una isla de aislamiento espiritual eterno. Malaquías ben Eleazar enfrentaba un tormento diferente, pero igualmente cruel. Como escriba, su trabajo era copiar las Escrituras, y siguió haciéndolo día tras día con la misma precisión mecánica que siempre lo había caracterizado. Pero ahora, cada palabra que copiaba lo acusaba. Cuando escribía sobre la misericordia de Dios, la tinta parecía quemar sus dedos. Cuando copiaba promesas de perdón, su mano temblaba incontrolablemente. Cuando transcribía salmos de liberación y redención, lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas sin alivio, sin esperanza. Lo peor era cuando llegaba a los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos advertían sobre el pecado de llamar al mal bien y al bien mal. Todos hablaban de corazones endurecidos, de personas que tenían ojos pero no veían, oídos pero no oían. Malaquías se había convertido exactamente en aquello que los profetas denunciaban. Intentó dejar de copiar las Escrituras, pero descubrió que no podía. Era su identidad, su propósito, su única habilidad. Sin eso, ¿quién era él? Así que continuó día tras día, copiando palabras de vida mientras moría por dentro. Una noche, desesperado, Malaquías decidió hacer un sacrificio especial. Llevó su mejor cordero al templo, un animal sin defecto, perfecto según la ley. Pagó a los sacerdotes para que realizaran todos los rituales prescritos. Observó mientras la sangre era derramada, mientras las porciones eran quemadas en el altar, mientras se recitaban las oraciones, y sintió
nada. El sacrificio era válido según la ley. Los procedimientos se siguieron a la perfección, pero Malaquías sabía con una certeza que lo aterrorizaba que esa sangre no lo alcanzaba. Ese humo subía a los cielos, pero no llevaba su oración con él. Todo el sistema sacrificial, establecido por el mismo Dios, no tenía poder para cubrir lo que él había hecho. Salió tambaleándose del templo, ignorando los saludos respetuosos de otros fariseos. Sus pies lo llevaron sin dirección por las calles de Jerusalén hasta que se encontró en la misma plaza donde Eliabe había sido sanado. Eliabe todavía vivía en la ciudad. Malaquías lo había visto muchas veces, siempre sonriendo, siempre testificando sobre lo que Jesús había hecho por él, siempre viviendo con la alegría de alguien que había sido liberado de una prisión terrible. Y cada vez que Malaquías lo veía, un dolor punzante atravesaba su pecho. Eliabe había sido liberado, pero Malaquías se había aprisionado a sí mismo. Eliabe había recibido luz, pero Malaquías había elegido las tinieblas. Eliabe había sido tocado por el Espíritu Santo, pero Malaquías había blasfemado contra él. Esa noche, solo en la plaza vacía, Malaquías cayó de rodillas y lloró. Lloró como nunca antes lo había hecho, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, pero eran lágrimas estériles. No traían purificación, no traían alivio, solo eran agua salada cayendo de ojos que habían visto demasiado y negado aquello que vieron. Azarías ben Sadoque, el mayor y supuestamente el más sabio de los tres, enfrentaba quizá el tormento más sofisticado de todos. Su mente brillante, aquella misma mente que había memorizado libros enteros de las Escrituras, ahora se volvía contra él como un enemigo implacable. No podía dejar de pensar. Día y noche, su mente giraba en círculos inescapables, analizando, diseca Azarías, sabía suficiente teología para entender exactamente lo que había sucedido. Conocía la doctrina del Espíritu Santo, conocía su papel en el arrepentimiento, en la convicción de pecado, en la transformación del corazón, y ahora sabía con una claridad devastadora que había rechazado a aquel que era el único puente entre él y Dios. El conocimiento, ese mismo conocimiento que siempre había valorado por encima de todo, ahora era su torturador. Sabía demasiado para tener esperanza, entendía demasiado para ilusionarse, era demasiado inteligente para engañarse con falsas consolaciones. Una tarde, Jesús pasó por la calle donde Azarías vivía. Una multitud lo seguía como siempre. Entre ellos iba un hombre que había sido paralítico, ahora caminando, saltando, alabando a Dios en voz alta. Azarías observó desde su ventana, escondido detrás de una cortina. Vio el milagro, reconoció su autenticidad. Su mente comprendía perfectamente que aquello era obra divina, pero su corazón permaneció frío como piedra. Y esa era la tortura más refinada de todas. Tener ojos que veían, pero un corazón que no podía responder. Tener oídos que oían, pero un alma que no podía ser tocada. Se había convertido en el cumplimiento perfecto de las profecías que había pasado la vida estudiando. Isaías había escrito: endurece el corazón de este pueblo, haz pesados sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón. Azarías se había hecho eso a sí mismo, y ahora no había cura. Los tres hombres comenzaron a evitarse entre sí. Ver el reflejo de su propia condenación en los ojos del otro era insoportable. Simón bebía vino hasta quedarse dormido cada noche, pero el sueño le traía pesadillas. Malaquías desarrolló rituales obsesivos de purificación, lavándose las manos decenas de veces al día, pero ninguna cantidad de agua podía limpiar su conciencia. Azarías perdía peso rápidamente, su mente brillante consumiendo su cuerpo en una espiral interminable de análisis. Seguían funcionando en sociedad, seguían cumpliendo con sus deberes religiosos,
seguían siendo respetados por aquellos que no conocían su tormento interior, pero por dentro estaban muertos. Y lo más terrible era que ellos sabían, con absoluta certeza, que ese tormento era apenas un preludio, era solo la sombra de la condenación eterna que los aguardaba. En este mundo aún había distracciones, aún había momentos de entumecimiento, aún existía la ilusión ocasional de normalidad. Pero después de la muerte, Azarías, con su mente teológica precisa, lo comprendió primero. Enfrentarían un tormento consciente y eterno. No porque Dios fuera cruel, sino porque ellos habían elegido separarse de la única fuente de vida, alegría y paz en el universo. Y esa separación sería eterna, irrevocable, sin fin. Los tres hombres siguieron viviendo, pero era una existencia hueca. Eran como cáscaras vacías, manteniendo apariencias, cumpliendo funciones, pero completamente muertos por dentro. Y cada día, en algún lugar de Jerusalén, Jesús continuaba su ministerio, sanando, enseñando, liberando, transformando vidas. Y cada milagro que él realizaba era una nueva agonía para aquellos tres hombres, porque podían ver, podían comprender, podían reconocer la obra de Dios. Pero no podían arrepentirse, no podían volver atrás, no podían ser salvados. Habían sellado su propio destino con sus propias palabras, y ahora vivían, si es que aquello podía llamarse vida, con las consecuencias de esa elección irreversible. Pasaron años desde aquel día en la plaza. Jerusalén continuó con su vida vibrante. Peregrinos iban y venían, festivales marcaban las estaciones, el templo permanecía como el corazón religioso de la nación. Pero para Simón, Malaquías y Azarías, el tiempo no trajo sanidad, solo profundizó el abismo. Simón ben Gamaliel envejeció prematuramente. Sus cabellos se volvieron blancos no por sabiduría, sino por tormento. Sus manos temblaban constantemente. Desarrolló el hábito de hablar solo, conversaciones fragmentadas donde alternaba entre justificarse y acusarse. La gente comenzó a notarlo. Susurraban cuando él pasaba. El gran Simón está perdiendo la razón, decían algunos. La edad está cobrando su precio, comentaban otros. Pero Simón sabía la verdad. No era la edad, era la conciencia, esa acusadora implacable que no le daba descanso ni día ni noche. Una tarde supo que Jesús había sido arrestado. Su corazón saltó con una emoción extraña, alivio, mezclado con terror. Tal vez, si Jesús desaparecía, su tormento también desaparecería. Simón usó toda su influencia en el Sanedrín para asegurar la condena. Testificó contra Jesús, inventó acusaciones, manipuló procedimientos legales, y cuando Pilato vaciló, fue Simón quien ayudó a incitar a la multitud. «Crucifícalo, crucifícalo». La mañana de la crucifixión, Simón estaba allí, escondido entre la multitud, pero presente. Necesitaba ver. Necesitaba asegurarse de que aquel hombre cuyas palabras habían sellado su destino, realmente moriría. Observó mientras los clavos atravesaban las manos y los pies de Jesús. Observó mientras la cruz era levantada. Observó mientras Jesús colgaba entre el cielo y la tierra, sangrando, jadeando, muriendo. Y esperó sentir alivio. Esperó que el tormento disminuyera. Esperó que la muerte de Jesús, de alguna manera, liberara su propio tormento. Pero entonces Jesús habló. Sus palabras, incluso en agonía extrema, resonaron sobre el Gólgota. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aquellas palabras atravesaron a Simón como lanzas. Perdón, aún para quienes lo estaban crucificando. Misericordia, aún en el momento de mayor injusticia, pero no para Simón, porque Simón sabía exactamente lo que había hecho. No estaba en ignorancia, había visto la verdad y la había rechazado deliberadamente. El perdón de Jesús era para quienes no sabían, pero Simón sabía, y por eso aquel perdón no lo alcanzaba. Entonces el cielo se oscureció, tinieblas cubrieron
estremecieron la tierra por 3 horas. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y cuando Jesús exclamó, «Consumado es», y entregó su espíritu, Simón cayó de rodillas, no en adoración, sino en desesperación absoluta, porque comprendió, la única posibilidad de redención que él jamás podría alcanzar había muerto en aquella cruz. El sacrificio perfecto, el que podía cubrir todos los pecados, había sido ofrecido, pero no por él, nunca por él. 3 días después, noticias imposibles recorrieron Jerusalén. Jesús había resucitado. Su tumba estaba vacía. Cientos de testigos lo habían visto vivo, hablado con él, tocado sus heridas. Para la mayoría, eso fue motivo de asombro, miedo o fe. Para Simón, fue solo otra confirmación de su condenación eterna. Jesús había vencido la muerte, pero Simón permanecería muerto espiritualmente para siempre. Malaquías ben Eleazar estaba en su escritorio cuando oyó sobre la resurrección. Estaba copiando, como siempre, el libro de Job, el relato de un hombre justo que sufrió inmensamente, pero mantuvo su fe. Sus manos se detuvieron a mitad de una frase, «Yo sé que mi Redentor vive», no pudo continuar. La ironía era demasiado cruel. Job tenía un Redentor. Eliabe tenía un Redentor. Incluso los ladrones crucificados junto a Jesús, uno de ellos había sido redimido, pero Malaquías no tenía. No porque el Redentor no estuviera disponible, sino porque Malaquías había rechazado de forma tan completa el único camino hacia él. En los días siguientes, Malaquías presenció el nacimiento de la iglesia. Vio a Pedro, ese pescador ignorante, predicando con poder y autoridad en el día de Pentecostés. Vio a miles convertirse, vio milagros suceder en el nombre de Jesús resucitado. Y cada conversión era una tortura nueva, porque él veía claramente el Espíritu Santo, el mismo Espíritu contra el cual había blasfemado, se estaba moviendo con poder, transformando vidas, obrando maravillas. Y él no podía participar, estaba permanentemente excluido. Podía mirar desde afuera, pero nunca entrar. Era como estar en un desierto muriendo de sed, mientras veía a otros beber de un río cristalino, un río que él podía ver, pero nunca alcanzar. Malaquías intentó una última vez. Buscó a los apóstoles. Encontró a Pedro en el área del templo, rodeado de nuevos convertidos. «Pedro», llamó, su voz quebrándose. Yo necesito hablar contigo». Pedro lo reconoció. No había ira en sus ojos, solo cautela y, sorprendentemente, compasión. «Habla, Malaquías. Yo estuve allí, el día en que Jesús sanó al hombre ciego y mudo. Yo dije esas palabras. Lo acusé de obrar por Beelzebú. Las palabras salieron en una torrente desesperada. Pero ahora sé que estaba equivocado. Sé que Él era el Mesías. Sé que resucitó. Yo necesito. ¿Puede haber perdón para mí?» Pedro lo miró durante un largo momento. Había una tristeza profunda en sus ojos, la misma tristeza que Jesús había mostrado aquel día fatídico. «Malaquías», dijo Pedro suavemente, «¿recuerdas lo que el Maestro dijo? Que todo pecado puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo». «Pero yo me arrepiento ahora», gritó Malaquías, agarrando las vestiduras de Pedro. «Reconozco mi error. Confieso que Jesús es el Señor». Pedro retiró suavemente las manos de Malaquías de su ropa. «Malaquías, tú comprendes con tu mente, pero tu corazón permanece endurecido, no porque quieras que sea así, sino porque rechazaste al único que podía ablandarlo». «Entonces no hay esperanza», susurró Malaquías. Pedro negó lentamente con la cabeza, lágrimas brillando en sus ojos. «Sellaste tu propio destino con tus propias palabras. No soy yo quien te condena. Ni siquiera es Dios quien te condena. Eres tú quien se condenó a sí mismo». Malaquías retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. Sabía que era verdad. Sentía en lo más profundo de su alma que, por más que su mente deseara arrepentimiento, su corazón seguía frío, endurecido, muerto. Había rechazado al Espíritu Santo de forma tan completa que ahora no había camino de regreso. Azarías ben Sadoque vivió más que los otros dos.
vio a la iglesia crecer y expandirse. Vio el evangelio transformar vidas en toda Jerusalén y más allá. Vio milagros que rivalizaban con los que Jesús había realizado. Apóstoles sanando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios, y cada milagro confirmaba lo que él ya sabía. Jesús era real, la resurrección era verdadera, el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente, pero Azarías no podía participar de esa nueva realidad. Existía en un limbo espiritual, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, consciente de la verdad, pero incapaz de responder a ella. Su mente brillante, que una vez fue su mayor fuerza, se había convertido en su mayor maldición. Entendía perfectamente la teología de la expiación. Comprendía cómo la sangre de Jesús cubría pecados. Sabía cómo el Espíritu Santo regeneraba corazones. Y sabía con precisión devastadora porque nada de eso funcionaba para él. En sus últimos días, Azarías escribió un testimonio, no para publicarlo, sino como advertencia. Lo escondió entre sus pergaminos, esperando que algún día alguien lo encontrara y aprendiera de su terrible error. Para quien lea esto, escribió con manos temblorosas, sepa que existe un pecado más allá del perdón, no porque Dios sea cruel o su misericordia limitada, sino porque es posible rechazar tan completamente a la única fuente de arrepentimiento que no queda camino de regreso. Yo vi la luz y la llamé tinieblas. Vi el poder de Dios y lo atribuí a Satanás. Vi al Espíritu Santo obrando y lo blasfemé. Y ahora, aunque mi mente comprende la verdad, mi corazón permanece de piedra. Aunque deseo arrepentimiento, no puedo arrepentirme verdaderamente. Aunque veo el camino, no puedo caminar en él. Que mi destino sea una advertencia. Nunca, jamás, atribuyas la obra clara del Espíritu Santo al mal. Nunca endurezcas tu corazón contra la convicción divina. Nunca llames a la luz tinieblas, porque existe un punto sin retorno. Y una vez cruzado, no hay vuelta atrás. Azarías murió solo, en su biblioteca, rodeado por los pergaminos que había estudiado toda su vida. Pergaminos que hablaban de misericordia, perdón, redención, todas ellas inaccesibles para él. Los tres hombres eventualmente dejaron esta vida, pero su historia no terminó, porque sus decisiones, aquellas palabras pronunciadas en un momento de orgullo y envidia, resonaron a través de la eternidad. Entraron en un tormento que no tiene fin. No porque Dios se deleite en castigarlos, sino porque ellos eligieron separarse permanentemente de la única fuente de vida, alegría y paz. En ese lugar de tormento no existe la ilusión de normalidad que tenían en este mundo. No hay distracciones, no hay entumecimiento, no hay olvido, solo conciencia plena de lo que podría haber sido y se perdió para siempre. Desde lejos pueden ver a Eliab en la gloria, el hombre cuya sanidad habían presenciado. Pueden ver a otros que también estuvieron presentes aquel día, ahora regocijándose en la presencia de Dios. Y esa visión es parte de su tormento, porque comprenden perfectamente lo que perdieron, no por causa de Dios, sino por causa de sus propias decisiones. Pero esta historia no es solo sobre condenación, también es una advertencia y una esperanza. Advertencia para quienes aún viven. Cuidado con el endurecimiento gradual del corazón. Cuidado con el orgullo que se niega a reconocer la verdad. Cuidado con la envidia que distorsiona la percepción. Cuidado sobre todo con atribuir al mal la obra clara de Dios. Porque existe un pecado que no puede ser perdonado, no porque la misericordia de Dios sea limitada, sino porque ese pecado rechaza al único agente capaz de producir arrepentimiento verdadero. Pero también hay esperanza para quienes aún tienen corazones sensibles, para quienes aún pueden sentir la convicción del Espíritu Santo, para quienes aún pueden arrepentirse. Eliab vivió hasta una edad avanzada, siempre testificando sobre el día en que fue libertado. Nunca se cansó de contar su historia, y cada vez que lo hacía, lágrimas caían por su rostro, no de tristeza, sino de gratitud profunda. Yo estaba en tinieblas, decía,
pero Él me dio luz. Estaba aprisionado, pero Él me libertó. Estaba muerto, pero Él me dio vida. Y entonces añadía con una seriedad que hacía callar a todos: pero el mismo día en que fui libertado, 3 hombres escogieron sus propias prisiones. Ellos vieron el mismo poder que me libertó, pero en vez de abrazarlo, lo rechazaron. ¡Qué destino!, murmuraban sus oyentes. Sí, asentía Eliabe tristemente, pero qué advertencia también. Nunca endurezcan sus corazones contra la verdad. Nunca rechacen la luz cuando brilla. Nunca atribuyan la bondad de Dios al mal. Porque mientras haya aliento en tus pulmones, mientras el Espíritu Santo aún esté llamando, todavía hay esperanza. Pero existe un límite, no impuesto por Dios, sino impuesto por nosotros mismos cuando rechazamos tan completamente su gracia que ya no queda camino de regreso. La historia de Simón, Malaquías y Azarías atravesó siglos. Fue contada y recontada como una advertencia solemne a lo largo de las generaciones. Y hoy, milenios después, todavía resuena con una relevancia urgente. Porque el corazón humano no ha cambiado. El orgullo sigue cegando, la envidia sigue torciendo percepciones, la dureza de corazón sigue alejando a las personas de la verdad. Pero el Espíritu Santo todavía obra, todavía convence de pecado, justicia y juicio, todavía llama a los pecadores al arrepentimiento, todavía transforma vidas. Y mientras Él aún llame, hay esperanza. La pregunta que ecoa a través de los siglos no es «Dios me perdonará», sino «Responderé mientras aún puedo», porque las palabras que pronunciamos importan. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias eternas, y existe, terrible y verdaderamente existe, un pecado más allá del perdón. No porque Dios sea cruel, sino porque es posible elegir tan completamente la separación de Dios que ya no queda camino de regreso. Simón, Malaquías y Azarías hicieron esa elección. Y están pagando el precio eterno, pero tú aún no lo has hecho. Mientras puedas sentir la convicción del Espíritu Santo, mientras tu corazón todavía pueda ser tocado por la verdad, aún hay esperanza. No endurezcas tu corazón, no llames a la luz tinieblas, no atribuyas la obra de Dios al mal, porque existe una decisión que resuena a través de la eternidad, y el eco de esa decisión nunca, jamás se silencia. Eliabe fue libertado y vivió en gratitud eterna. Simón, Malaquías y Azarías escogieron sus propias prisiones y viven en tormento eterno. 2 destinos, un momento decisivo, una elección irreversible. ¿Qué destino elegirás tú? Mientras aún hay tiempo, mientras el Espíritu Santo aún llama, mientras tu corazón todavía puede responder, elige la vida, elige la luz, elige la verdad, porque el eco de tu decisión resonará a través de la eternidad, y ese eco nunca, jamás será silenciado. Simón, Malaquías y Azarías, 3 nombres que se perdieron en la condenación eterna, pero tu nombre aún puede ser escrito en el libro de la vida. Mientras haya aliento, hay esperanza. ¿Esta historia tocó tu corazón? Entonces, deja tu like, compártela con tus amigos y familiares, porque este es un mensaje que necesita llegar a muchos corazones. Comenta aquí abajo, ¿cuál fue el momento de esta historia que más te impactó? Yo leo todos los comentarios, y si todavía no formas parte de esta familia, dale clic a suscribirte ahora. Activa la campanita para no perder ninguna historia emocionante. Cada semana traemos narraciones que tocarán tu alma y fortalecerán tu fe. Nunca endurezcas tu corazón. Nunca rechaces la luz cuando brilla frente a ti. Hasta el próximo video, y que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón.